En el caso que aquí nos va a ocupar, que ha sido identificado con el número 10.450, correspondiente al legajo del Ministerio Público Fiscal. Se encuentran presentes las partes que intervienen, que trabajan, que actúan en este caso, concretamente por el Ministerio Público Fiscal. Se encuentra presente la señora fiscal jefe, doctora Sandra González Taboada, acompañada del señor fiscal doctor Marcelo Jofré. Asimismo, por la parte querellante, allí en el medio se encuentra presente el doctor Julián Álvarez. La parte querellante se encuentra también representada por los doctores Pedro Arce y Gastaminza Manuel, ello en representación de la señora... Señor querellante, por favor, el nombre de su representada, Verónica, el nombre completo. Muchas gracias. Darío. Bien. Y asimismo se encuentran presentes los señores defensores, doctores Emanuel Alfredo Roa Moreno y Darío Kosowski, en asistencia técnica de quienes revisten el carácter de imputados en autos, los señores Mauricio Raín, Martín Meliqueo Velázquez y la señora Carol Soae. Todos ellos de demás circunstancias personales ya consignadas ante la oficina judicial. Antes de declarar formalmente abierto el presente juicio, hago saber a los señores integrantes del jurado que primeramente le vamos a tomar un juramento de ley que está previsto en el Código Procesal, en la ley que nos rige en este procedimiento, y a continuación del juramento vamos a hacer saber algunas instrucciones iniciales para el debate, que luego a la finalización también van a ser reiteradas, pero ya inicialmente vamos a dar algunas explicaciones sobre algunas cuestiones principales de todo juicio. Les doy la bienvenida formalmente, que tengan mucha suerte, estén tranquilos. La mayoría de las personas que han integrado ya jurados populares en la provincia del Neuquén se han mostrado muy satisfechas de la experiencia, así que lo que más deseo que la misma experiencia sea experimentada por ustedes. Vamos entonces a formalizar el juramento de ley conforme al artículo 203 del ordenamiento procedimental. Juráis en vuestra calidad de jurados, en nombre del pueblo, a examinar y juzgar con imparcialidad y máxima atención la causa, dando en su caso el veredicto según vuestro leal saber y entender, observando la Constitución de la Nación, de la provincia del Neuquén y de las leyes vigentes. Muchas gracias. Se declara abierto el presente juicio y a continuación hago saber a las partes que voy a instruir a los señores jurados de nociones generales, iniciales, básicas en lo que hace a todo procedimiento penal, a todo juicio en realidad, a los efectos de que ya los miembros del jurado tomen cierta noción de algunas cuestiones básicas para desempeñar su función. A cada uno de los integrantes del jurado popular se le está entregando una copia de las instrucciones que a continuación les voy a expresar, y asimismo entiendo que las partes ya han tomado una copia de las mismas. Gracias. Bien, señoras y señores, miembros del jurado, hoy, 26 de octubre del año 2015, da inicio en esta ciudad de Zapala el juicio en el cual ustedes fueron oportunamente designados para participar como jurados. Han sido elegidos conforme al procedimiento que la ley prevé para ello y han prestado el correspondiente juramento recientemente. Por lo que ya se declara entonces, repito, abierto el debate, en este caso conforme lo que ya les he explicado en la audiencia anterior, intervienen distintas partes en el juicio. Por partes se entienden, en primer lugar, lo que hace el Ministerio Público Fiscal, es decir, los acusadores públicos,
que están representados, como les dije, por la doctora Sandra González Taboada como fiscal jefe. Actualmente se encuentra acompañada también del doctor Marcelo Jofré, fiscal del caso. Asimismo, encontramos otra parte en esta audiencia, que es la querella. La querella representa a quien se considera víctima, la señora Peláez, y se encuentra el doctor Julián Álvarez y los otros dos abogados que les había mencionado como representantes de esa querella. Por la defensa intervienen los doctores Emanuel Alfredo Roa Moreno, Darío Kosowski. Ellos defienden a los aquí acusados, los ya mencionados señores Mauricio Raín, Carol Soae y Martín Velázquez Meliqueo, a quienes los acusadores le atribuyen presuntos delitos que serán narrados luego por la Fiscalía y la querella al iniciarse el debate. Lo que le estoy leyendo ahora son instrucciones iniciales y generales para el juicio, a fines de explicarles en qué consiste un juicio, cómo se desarrolla un juicio, quiénes son las partes que intervienen en este caso, las tareas propias de quien les habla y cuáles son los principios, fundamentos o principios rectores que no pueden dejar de ser tenidos en cuenta por ustedes, en realidad por todo juez en cualquier proceso penal. Como juez técnico tengo la función de dirigir la audiencia. Ustedes como jurados populares van a escuchar la acusación que tanto la Fiscalía como la querella van a tratar de demostrar a lo largo del juicio. También van a escuchar a continuación los argumentos de los señores defensores y eventualmente podrán escuchar también a los imputados. Luego, a lo largo del juicio se va a recibir la prueba que estas partes en una audiencia anterior ofrecieron para su producción en este juicio. Dicha prueba consiste, tienen que tomar en cuenta esto, ¿a qué llamamos prueba? Dicha prueba consiste en declaraciones, manifestaciones. ¿De quién? De las personas que van a venir a comparecer aquí y van a sentarse allí y van a declarar. Tales personas pueden ser testigos, pueden ser peritos, y también van a considerar como prueba aquellos objetos o pruebas materiales que le van a ser exhibidas por las partes. Con esas pruebas las partes tratarán de probar sus posturas, sus argumentos. Luego de ello escucharán, por último, los alegatos o las conclusiones finales de cada una de las partes. Oportunidad en que los acusadores y los defensores intentarán explicarles las razones por las que tienen que decidir el caso en un sentido u en otro, conforme lo que ellos le van a proponer. Finalmente, luego de que les informe el derecho que deben aplicar, pasarán a deliberar en secreto y tras ello darán un veredicto con la decisión a la que han llegado. Es decir, en este juicio ustedes, mediante el veredicto, van a decidir si él o los acusados son culpables o no culpables. En caso de decidir la culpabilidad del acusado, no se van a expedir ustedes, no van a opinar ustedes sobre la pena que le correspondería a ellos, ya que ello corresponde exclusivamente a un juez técnico en una segunda etapa del juicio. En cuanto a las funciones del juez y del jurado, en este juicio tenemos un juez de derecho, quien les habla, que tiene como responsabilidad dirigir el juicio, decidir qué leyes se aplican en este caso y explicarles dichas leyes a ustedes. Y un jurado constituido por ustedes que tienen la responsabilidad de decidir cuáles son los hechos que se han probado, a aplicar la ley a esos hechos conforme las instrucciones que le van a ser otorgadas posteriormente, antes de ingresar a deliberar. Por lo tanto, las tareas de ustedes como jurado y la tarea mía como juez técnico no están definidas, se complementan, pero no se superponen. Aunque tanto uno como otros debemos ser absolutamente imparciales, es decir, neutrales, y si surge alguna incidencia, por incidencia debemos entender algún planteo, una discusión entre las partes durante la audiencia, por ejemplo, una pregunta que una de ellas le quiere formular a un testigo y la otra parte se opone, etc. Me corresponde a mí decidirla y en caso de que se resuelva a favor de la opinión de una u otra parte, ello no tiene que ser interpretado por ustedes como que quiere un resultado final en favor de una u otra parte, concretamente de la parte a que le he dado la razón en ese puntito, en ese planteo en particular. Como jueces de los hechos son ustedes quienes tienen la responsabilidad de decidir el efecto y el valor de la prueba que se presentará en este juicio, para luego aplicar la ley que se les informará, ley que será aplicada a los hechos que ustedes eventualmente quizás consideren probados en este juicio. Para llegar a esa determinación deben considerar y evaluar única y exclusivamente la prueba que sea presentada en este juicio
de acuerdo a la apreciación que hagan conforme sus más sinceras e íntimas convicciones y el sentido común que cada uno de ustedes tiene. Reitero, en cuanto a la ley, es su deber aplicarla según se le explicará, valga la redundancia, en las instrucciones que les serán impartidas antes de ingresar a deliberar. En ese sentido, ustedes son los únicos que van a determinar si el acusado es culpable o no culpable del o los delitos por los cuales se los acusa. En cuanto al desarrollo del juicio, es útil que les explique la forma en que se va a desarrollar el juicio en el cual van a intervenir. Todo juicio se desarrolla, ya un poquito les he explicado esto, en 2 etapas. Ustedes intervienen solo en la primera etapa o parte del juicio, que tiene como función determinar si el imputado es culpable o no culpable. En caso, reitero, de que sea declarado culpable, se va a realizar una segunda parte del juicio, en donde se discute eventualmente una sanción, una pena, pero en este segundo procedimiento solamente interviene un juez técnico o profesional. Para determinar si tal o cual imputado es culpable o no culpable, van previamente a escuchar, en primer lugar, a los acusadores, luego a los señores defensores, quienes van a exponer 2 historias, 2 estrategias, 2 intereses, conforme los intereses que cada una de las partes protege, y van a ver y escuchar luego toda la información o prueba que ellos han querido mostrarles y presentarles durante el juicio, para luego finalmente ustedes decidir. Todo ello va a ser dirigido, reitero, por el juez técnico, es decir, por mí. Después de que le fuera recibido el juramento como jurado popular, en primer lugar, los abogados de las acusaciones y de la defensa tendrán la oportunidad de hacer un alegato, lo que llamamos un alegato de apertura. ¿Qué es un alegato de apertura? Es la presentación o exposición inicial del caso de acuerdo a la visión e interés de cada una de las partes. Esa es la oportunidad que tienen los acusadores y los defensores de decirle a ustedes cuál es la versión de los hechos que ellos van a defender, que van a fundar, y qué información o pruebas presentarán durante el juicio para lograr el objetivo. Les adelanto que lo que digan o afirmen los abogados no es prueba y ustedes no deberán considerarla como tal. Terminados esos alegatos iniciales, se le consultará a los imputados si quieren declarar. Nuestro derecho le otorga a toda persona acusada la posibilidad de declarar, solo si lo desea, y en caso que declare lo hace sin juramento ni promesa de decir verdad, y en caso que decidan no declarar, de ello no puede derivarse nada en su contra. Luego se presenta y produce la prueba, lo que ya le dije, prueba son distintas personas que van a hablar en esta audiencia, testigos, peritos. Los peritos nosotros llamamos a los expertos en algún campo del saber, en alguna materia, en algún oficio, en alguna profesión, como así también los objetos, documentos y otras pruebas materiales que les serán exhibidas. Dichas personas serán llamados a declarar bajo juramento de decir verdad y luego serán únicamente examinados y contraexaminados por los abogados que aquí trabajan. Ni yo como juez técnico, ni ustedes como jurados podemos realizar preguntas de ninguna clase, ya que debemos actuar con total imparcialidad frente a las versiones de los hechos de las partes, acusación y defensa, y realizar preguntas podría significar comprometer, tanto yo como ustedes, nuestra imparcialidad y decidirnos tal vez con alguna pregunta por una de las versiones de este caso. Cuando terminen de ver y escuchar toda la prueba, nuevamente van a oír a los abogados de la acusación y de la defensa, quienes van a realizar sus alegatos finales de clausura. Allí ellos les van a decir a ustedes sus respectivas conclusiones finales, es decir, qué consideran ellos que se probó o se dejó de probar con la prueba que se produjo en el juicio. Explicarán los abogados cómo deben ser analizadas por el jurado las pruebas producidas en el juicio, según, reitero, el criterio o el interés que cada uno de ellos protege. Y les van a pedir un veredicto de culpabilidad o un veredicto de no culpabilidad. Terminados esos alegatos, como juez técnico le voy a dar las instrucciones sobre la ley aplicable al caso. Allí ustedes tomarán suficiente guía y conocimiento del derecho que corresponde aplicar a este caso. En ese momento se les indicará qué deben tener en cuenta para declarar culpable o no culpable a los imputados, las formas que van a deliberar, es decir, discutir en secreto luego de ello, y el modo que van a votar y decidir. Una vez impartidas instrucciones, ustedes se van a retirar con ellas a deliberar, todos juntos,
evaluando, considerando todos los puntos a favor y en contra de cada tema a decidir, y en absoluto secreto, es decir, sin que pueda intervenir o conocer lo que deliberan ninguna persona, para construir finalmente el veredicto en el cual deciden finalmente el caso. En el veredicto deben decidir contestando solo 2 preguntas: si el hecho de la acusación se probó o no se probó y si el acusado es culpable o no es culpable. Ellos, reitero, deben realizarlo de manera imparcial y exclusivamente sobre la base de la prueba que se va a producir en este juicio, solo ella. Y se realiza completando un formulario correspondiente que luego le vamos a entregar, culminando allí la labor de todos los jurados populares en representación y nombre del pueblo. Existen ciertas prohibiciones a los señores jurados. En tal sentido, aquí remarcamos que el caso debe ser juzgado por ustedes y para ello solo pueden considerar la prueba presentada durante el juicio a lo largo de los distintos días en que este juicio se va a desarrollar. Es decir, la prueba que aquí se produzca ante ustedes, en presencia de los señores acusados, de los abogados y del juez. Es decir, ustedes como jurados no deben conducir ninguna investigación por cuenta propia. Esto incluye leer diarios, mirar televisión, usar una computadora, teléfono celular, internet, cualquier dispositivo electrónico o cualquier otro medio a fin de obtener información relacionada con este caso o con las personas y lugares que son descritos en este caso. Esto rige durante toda su actuación y hasta el final de la deliberación y la entrega del veredicto. Tanto cuando estén en el tribunal, en sus hogares, en el lugar donde sea. Ustedes no deben visitar ninguno de los lugares discutidos en el juicio o usar internet para publicar u ubicar mapas, fotos o para ver lugares mencionados en el juicio. Los jurados no deben mantener discusiones de ninguna clase acerca del caso o de las personas y lugares involucrados con ninguna persona, ni siquiera amigos o familiares. No deben permitir que ni aun los más íntimos familiares le hagan comentarios o preguntas sobre el juicio. No miren, no acepten mensajes relacionados con este caso o con vuestra tarea como jurados. No discutan este caso ni soliciten consejo de nadie por ningún medio, ya que hacer algo así violaría el juramento que acaban de realizar y son cuestiones que afectan lo que les remarco siempre, la imparcialidad, la neutralidad para decidir. Su deber como jurados de ser imparciales y únicamente tener en cuenta al decidir la prueba que en este juicio produzcan las partes. Reitero, deben defender la imparcialidad que les corresponde y únicamente van a decidir en base a lo que aquí se escuche, se vea, les sea exhibido. Son las partes, es decir, los abogados que acusan y los que defienden, las que tienen que encargarse de probarles a ustedes todo lo que ellos afirman y será su responsabilidad si no llegan a probar cualquier cosa que deseen probar. Su función es decidir con lo que las partes le proponen y prueban. También es importante que no se formen una opinión concluyente o definitiva sobre el caso hasta no haber escuchado la totalidad de la prueba, los alegatos finales de los abogados y mis instrucciones sobre la ley aplicable sobre el derecho. Hasta ese momento tampoco deben discutir el caso entre ustedes. Es decir, hasta que no entren a deliberar, entre ustedes tampoco van a discutir el caso en estos días. Solo pueden hacerlo en la deliberación final, en donde van a discutir entre todos los temas a resolver. Por último, les voy a mencionar algunas cuestiones, que nosotros llamamos principios fundamentales del juicio, es decir, determinadas resoluciones legales, disposiciones legales, que deben ser siempre en todos los casos, no solo en este, ser tenidas en cuenta cuando van a resolver. Ya se las adelanto aquí, luego antes de la deliberación seguramente volveré a informarles sobre ello, pero ya se las adelanto a los efectos, a los fines de que ya tomen conciencia, la internalicen, la hagan propia, piensen sobre ellas y demás. Como juez de derecho es muy importante que ya en este inicio les mencione, como decía, algunas normas importantes que forman parte de nuestro ordenamiento jurídico, de nuestra Constitución, y deberán ser tenidas en cuenta por ustedes. Derecho del acusado a no declarar es una de ellas, ya se lo he mencionado. Les recalco, en todo proceso penal, cualquier acusado tiene el derecho absoluto de guardar silencio.
El jurado jamás puede inferir culpabilidad si el acusado hace uso de su derecho a guardar silencio y a no declarar. El hecho de que el acusado decida no declarar no debe influenciar su veredicto de ningún modo. Reitero, es el ejercicio de un derecho que le asiste a toda persona acusada en todo juicio. Relacionado con eso, tenemos la presunción o principio de inocencia. En ningún momento es obligación, es deber del acusado. Cuando hablo de acusado, hablo de imputado, es lo mismo. Decía, no es deber, obligación el tener que probar su inocencia. Él es inocente y es obligación de la acusación probar lo contrario. Son los acusadores quienes deben probar que el delito existió y que el acusado lo cometió. Recién en el supuesto de que el veredicto de ustedes sea de culpabilidad, cambiaría quizás ese estado. El acusado no tiene que probar nada, ya que está, reitero, protegido, amparado, como cualquier otra persona, por la presunción de inocencia o estado jurídico de inocencia que establece la Constitución para todas las personas. Reitero entonces, todas las personas son inocentes y continuarán siéndolo hasta tanto el fiscal demuestre lo contrario, más allá de toda duda razonable, y un juez o un jurado, dependiendo del caso, lo declare culpable. Si el fiscal o querellante no logra convencerlo con la prueba producida y más allá de toda duda razonable, la presunción de inocencia no habrá sido destruida y en su caso el acusado debe ser declarado no culpable. Otra cuestión importantísima es lo que se conoce, ya lo he mencionado recientemente, la duda razonable. La única manera de destruir la presunción de inocencia es que no haya ninguna duda razonable sobre la culpabilidad de las personas acusadas. El principio de duda razonable significa que quienes acusan deben presentar prueba que sea suficiente, convincente, para que pueda quedar derrotada la presunción de inocencia. Es decir, los acusadores tienen que haber producido prueba suficiente que vaya más allá de una duda razonable, tienen que convencerlos de que el hecho ocurrió y que el acusado lo cometió. Si quienes acusan no logran generar un alto grado de certeza, algo más incluso que probabilidad, ello sobre la existencia del hecho y sobre la culpabilidad de la persona acusada, se lo debe absolver de la acusación presentada en su contra por existir precisamente lo que llamamos duda razonable. Una duda razonable es una duda basada en la razón, el sentido común. Por lo tanto, para resolver ustedes deben utilizar la razón y el sentido común, analizando, reitero, una vez más, la prueba que exclusivamente se produzca en este juicio. Siempre, en todos los casos, es probable tener una que otra duda. Es decir, también deben saber que resulta casi imposible probar un hecho con una certeza absoluta o matemática. No se exige que la Fiscalía sí lo haga, ya que es humanamente imposible, desde que en todo juicio siempre se trata de probar hechos que ya han ocurrido, hechos del pasado. Si analizado el caso tienen motivos razonables para dudar de que el hecho ocurrió o de que el acusado lo cometió, esa duda la deben valorar en favor del acusado, dictando un veredicto de no culpabilidad. La duda razonable es la que puede surgir de una manera lógica de la valoración justa e imparcial de toda la prueba admitida y que se produzca en este juicio. Es la que de manera lógica puede surgir de las pruebas por su contradicción, su escaso peso, por insuficiencia o falta de pruebas que apoyen debidamente la acusación. Una duda razonable no es una duda inverosímil, forzada, imaginaria, muy superficial o especulativa o basada solo en prejuicios. No es una duda basada en la lástima, en la piedad, en los prejuicios, es una duda basada, reitero, en la razón y el sentido común de cada uno de ustedes. En resumen, si están convencidos de la culpabilidad del acusado más allá de toda duda razonable, es el deber de ustedes emitir un veredicto de culpabilidad. Por el contrario, si están convencidos de la inocencia o tienen una duda razonable respecto de la culpabilidad o los acusados, deben emitir un veredicto de no culpabilidad. Por último, ustedes deben saber, finalmente, algo ya les adelanté en la audiencia anterior, que el jurado popular que ustedes integran es un jurado independiente, soberano, indiscutiblemente responsable por su veredicto, pero libre de cualquier interferencias o presiones mías, como juez técnico, o presiones de las partes o de cualquier otra persona
por sus decisiones. Es decir, ustedes son libres en sus decisiones, no pueden ser presionados por nadie para decidir de un modo u otro. La deliberación que ustedes van a realizar antes del veredicto será absolutamente secreta. Todo lo que ustedes allí en la deliberación discutan, opinen, intercambien opiniones, queda bajo debido y absoluto resguardo a modo de secreto para siempre. Como juez técnico tengo prohibido dar a ustedes mi visión u opinión sobre los hechos y sobre lo que declaren las personas en el juicio. Cualquier interferencia o presión que ustedes sientan en el desarrollo de sus funciones de jurados deben comunicarlas al distinto personal de la oficina judicial y ellos me van a comunicar a mí esa irregularidad. A fin de preservar la libertad de conciencia que deben mantener para resolver de forma imparcial el caso y para que sea posible controlar que nadie afecte su imparcialidad, hasta que termine el juicio yo me dirigiré hacia ustedes únicamente en presencia de todas las partes. Ninguno de ustedes, jurados, podrá ser jamás sujeto a penalidad alguna por los veredictos que rindan, a menos que aparezca que lo decidieron en contra de su conciencia o que fueron corrompidos vía soborno. Al inicio del juicio les serán reiteradas parte de estas instrucciones, volvemos a hablar sobre ellas, y se le indicarán finalmente algunas instrucciones más, principalmente en lo que hace a la ley aplicable del caso, al caso que van a decidir, situación esta que previamente voy a resolver con cada una de las partes. Como miembros del jurado, ustedes decidirán cuáles hechos quedaron probados. Para ello tienen que evaluar la credibilidad de las personas que aquí declaren, sean peritos, testigos, y decidir qué importancia o peso le darán a sus dichos. Ustedes decidirán si creen todo lo que un testigo dice, si creen parte de lo que dice o si no le creen nada. Los testigos son personas que declaran en relación a los hechos que han percibido a través de sus sentidos. Los peritos son personas que tienen especiales conocimientos en algún arte, ciencia, oficio, profesión, y por ello las partes le solicitan su opinión. Al decidir sobre la credibilidad de un testigo, ustedes deben examinar la totalidad del testimonio y pueden considerar, entre otros, algunos factores como la edad, la capacidad, la oportunidad y habilidad que tuvo el testigo para ver, escuchar o conocer los asuntos sobre los cuales está testificando, la forma y manera en la que el testigo declara, si el testigo tiene algún interés en el resultado del caso, si hay alguna evidencia o prueba material que contradice los dichos del testigo, cuán razonables son los dichos del testigo al considerarse con otra evidencia. Para examinar el testimonio de los peritos deben tener en cuenta algunos factores como el entrenamiento de ese perito, su experiencia, los títulos que posee, si su opinión en definitiva es razonable, si es consistente con el resto de la prueba que ustedes van a ver, escuchar, etc. Es importante que también conozcan que el peso de la evidencia no depende del número de testigos y o peritos que van a declarar, que testifican en distintos sentidos sobre un mismo hecho. En caso de que el acusado decida declarar, recordándoles que no están obligados a hacerlos, ustedes deben saber que a diferencia de los testigos no declaran bajo juramento, por lo que podrá decir en su defensa cosas verdaderas o eventualmente falsas sin que ello implique la comisión de delito alguno. Una vez que se haya producido toda la prueba, hayan finalizado los alegatos finales de clausura de las partes, volveré a darles instrucciones antes de que ustedes ingresen a deliberar, explicándole allí ya puntualmente, concretamente, la ley que podrán aplicar a los hechos que van a mencionar las partes. Bien, esto es lo que hace a instrucciones generales e iniciales para que ustedes empiecen a ver la prueba, las personas que van a venir a declarar, con ya algunos conocimientos sobre algunos principios, cuál es la mecánica de un juicio. Señores Raín, Velázquez, señora Soae, ustedes en carácter de imputados, conforme también me han escuchado aquí, tienen el derecho de declarar o no, seguramente ha sido materia de conversación con sus abogados defensores. Pueden realizar algún planteamiento, manifestación durante el juicio, pueden declarar eventualmente en cualquier momento, pero siempre lo van a canalizar, lo van a hacer a través del diálogo con sus señores defensores. Asimismo, debo advertirles la importancia y el significado de lo que va a ocurrir. Aquí se va a desarrollar un juicio donde
Las distintas partes que actúan han ofrecido prueba que se va a producir en las distintas audiencias y se va a resolver sobre si los hechos que forman parte de la acusación han existido o no existido, y tras ello el jurado evaluará su culpabilidad o no culpabilidad. Por lo tanto, obviamente les pido que estén atentos a lo que se va a desarrollar en estas audiencias. Habiéndose entonces tomado el juramento, declarado abierto el debate, suministrado algunas informaciones, instrucciones iniciales al jurado y advertido a los imputados sobre la importancia de lo que aquí se va a desarrollar, vamos a escuchar ahora los alegatos iniciales, es decir, la presentación que van a hacer la Fiscalía, la querella y la defensa de su caso. En primer lugar, el Ministerio Público Fiscal, doctora González Taboada, la escuchamos. Buenos días. Bueno, ciertamente creemos que este es un típico caso como para comprobar la realidad del refrán que todos conocemos: la soga se corta por el lado más fino. A continuación les voy a relatar un hecho que tiene por protagonista una mujer, por víctima una mujer, Verónica Peláez, cuya única intervención y participación en este hecho es haber notificado una decisión judicial. Verónica no es juez de ninguna causa civil, Verónica no es dueña de ninguna empresa, no es dirigente de una comunidad y no tiene ni siquiera interés creado en el curso del proceso. Es solamente el hilo más fino de esta historia. Señores miembros del jurado, la Fiscalía acusa y trae a juicio a la señora Carol Soae, al señor Martín Velázquez Mariqueo y Mauricio Baín por el hecho que sucedió, que tuvo ocurrencia el 28 de diciembre del año 2012. Ese día, Verónica, que trabaja en la Oficina de Mandamientos y Notificaciones del Poder Judicial, culminó su jornada cerca de la 1 de la tarde, pasada la 1 de la tarde. Se retiró a su casa. Cuando llegó, se encontró con su hijo David, que ese día cumplía 18 años de edad. Estaban preparando el almuerzo cuando la llaman por teléfono y le confirman que debía ir a diligenciar un mandamiento a la zona de Portezuelo Norte. Le ordenan que debía ir hasta ese lugar y notificar de una medida cautelar dispuesta por la juez civil dirigida a Martín Velázquez Mariqueo y a Carol Soae respecto de que debían abstenerse de obstaculizar el tránsito de la concesionaria Apache a ese sector. O sea, lo que Verónica tenía que hacer era ir y comunicar o hacer saber la resolución de la juez. Intenta evitar ir, esa es la verdad, no quería ir. Las jefes, son mujeres, los jefes la mandan igual. Se comunica con personal policial solicitando colaboración, como se hace siempre, los oficiales de justicia van con policía. Toma su vehículo particular, que era una Cherokee, dominio CCF 086, y junto a su hijo David, el que cumplía años, se transitan más o menos los 50 kilómetros que nos separan Zapala de la zona de Portezuelo Norte. Llega aproximadamente 3:30 de la tarde. Se encuentra con los dos policías, Salinas y Coria, se encuentra con el abogado Brillo de la empresa Apache, con otros empleados de esa empresa, y juntos, en diferentes autos, transitan hasta el lugar donde debía cumplir su trabajo: leer el mandamiento, notificar la resolución del juez. Cuando llega al lugar no había nadie. A los minutos vienen en una camioneta, baja de una camioneta Ford color blanca, varias personas, entre los que se indican o se individualizan a los tres sospechados, a Soae, a Velázquez Mariqueo y a Baín, y un par de niños y jóvenes también. Bajan, la insultan violentamente,
mientras Verónica leía el mandamiento, el cual una vez que lo lee, lo deja en un alambrado que había en el lugar, porque se niegan a firmar los acusados, e intenta su retiro una vez que deja el mandamiento. En ese momento comienzan a arrojar piedras estas personas, lo cual genera en Pelayes el querer irse del lugar. ¿Y por qué se quería ir? Porque intentaba evitar daños en su persona o daños en su vehículo. A pesar de querer intentar irse, en ese momento sufre la rotura de la luneta trasera de su camioneta. En esta lluvia de piedras comienza a salir en su vehículo a paso de hombre, van a ver niños ahí muy despacito, y es justamente cuando la señora Carol Suárez se acerca a la puerta del conductor. Verónica estaba dentro, estaba sola con su hijo, estaba sin custodia policial, estaba sorprendida, y en ese momento la señora Suárez arroja violentamente una piedra al lado de la puerta del conductor y dirigida a donde estaba sentada Verónica Pelayes. Suárez arroja con tanta violencia la piedra que primero impacta el vidrio y luego inmediatamente la región de la cabeza de Verónica. Las lesiones que produce esta piedra en el cuerpo de Verónica resultan traumatismo facial, fractura de huesos propios de nariz, fractura de un molar, y con secuelas conocidas al 10 de marzo del año 2014, centro deprimido del ojo de 4,5 centímetros, una cicatriz de 2 centímetros en nariz y una desviación en la comisura labial en su parte izquierda. Ello significa deformación permanente del rostro. Esta conducta agresiva de Suárez se ve detenida ante el grito de uno de sus compañeros que dice: mirá lo que hiciste, que logra que ella abandone lo que había comenzado. La Fiscalía también acusa y trae a juicio por los daños que se generaron, que también las otras consecuencias que se generaron por estas piedras que fueron arrojadas, y respecto de los 3 acusados, de Mauricio Efraín, de Velázquez Maliqueo y de Carol Suárez, y que dañaron intencionalmente mediante la utilización de piedras el vehículo de la señora Pelayes, que ya individualizara en la luneta trasera, en el vidrio de la puerta del conductor y en los faros, tanto delanteros como traseros. En una camioneta marca EcoSport, dominio SJ086, en la parte de la tapa del combustible y en el capot. Y de una camioneta Hilux color blanca, en las puertas tanto de adelante como de atrás, izquierda, del lado izquierdo de la camioneta. Vamos a producir, o la Fiscalía intenta producir prueba que va a probar el hecho que les acabo de contar y la participación de las 3 personas que vienen acusadas. Así vamos a escuchar a Verónica Pelayes, a la víctima. Lo vamos a hacer en la última instancia de la acusación, lo vamos a hacer el día 4. Vamos a escuchar a su hijo, vamos a escuchar a los policías que la acompañaron, vamos a escuchar al abogado Brillo que filmó, vamos a ver la filmación que hizo el abogado Brillo del primer momento cuando llega Pelayes, vamos a escuchar a otras personas que también estuvieron presentes en ese lugar, vamos a escuchar a los policías que hicieron inspecciones oculares, como para que nosotros podamos ilustrarnos de cómo es ese lugar, y en ese sentido también vamos a ver unas fotos que van a mostrar el lugar y también van a mostrar los daños producidos en la persona de Verónica y en estos vehículos.
Vamos a escuchar al médico del hospital que atendió en primera instancia a Verónica, al médico policial y a la médica forense, que es la médica del Poder Judicial, que hace una pericia médica respecto de los daños sufridos en el cuerpo y salud de Verónica. Y vamos a escuchar los médicos que trataron a Verónica Peláez en este desbotero. Vamos a escuchar a un psiquiatra, vamos a escuchar al médico que la operó y a una fonoaudióloga que la trató. Señores miembros del jurado, a este momento del juicio nosotros calificamos provisoriamente, inicialmente, la conducta de la señora Carol Suae como inserta en tentativa de homicidio en concurso con daño agravado. En las previsiones del artículo 79 y 42, 184, inciso primero y cuarto de nuestro Código Penal y 45. Y respecto del señor Martín Velázquez Maliqueo y el señor Mauricio Vaín, solamente como autor del delito de daño agravado, en los términos del 184, incisos primeros y cuarto también de nuestro Código Penal. Seguramente vamos a escuchar, y ustedes van a ver, mucha prueba vinculada al conflicto que la comunidad de la señora Suae tiene respecto de los derechos que legítimamente creen poseer en relación a su tierra. Lo que nos parece importante es que tengamos claro que este juicio no es para determinar quién es el dueño de la tierra, no es para determinar cuál es la solución a ese conflicto, no es para determinar si tiene mayor razón unos u otros. Este juicio es por un tema mucho menos complejo. Carol Suae atentó contra la vida de Verónica Peláez. Decidió cortar la soga por el hilo más fino. Muchas gracias. Gracias, señora fiscal. Previo a escuchar al señor querellante, voy a hacer unas pequeñas aclaraciones que he omitido, disculpe. Ya desde jornadas anteriores, audiencias anteriores a esta, se cuenta con la actuación del señor intérprete, señor Pinto, que se canaliza en forma simultánea a través de una radio FM que ya ha sido informada a todos. Dejar la salvedad de que la interpretación en simultáneo está a disposición de todos los presentes, concretamente de los imputados, de los señores jurados, a los efectos de si alguien quiere escuchar la interpretación, la traducción en simultáneo, lo puede realizar. Asimismo, previo a la celebración del juicio, se hicieron presentes representantes de otra radio de la ciudad de Neuquén, a los efectos de también poder transmitir en castellano, en vivo y en directo, digamos, las alternativas de esta audiencia. Conjuntamente con la oficina judicial, las partes fueron consultadas, las partes intervinientes, sobre algún eventual impedimento por parte del representante de la presunta víctima o por parte de los representantes de los sospechados por la acusación. Ninguna de las partes ha brindado ningún inconveniente al respecto, por lo que quiero dejar constancia de dicha circunstancia, los efectos de que se ha permitido también a través de ese medio la comunicación masiva de las alternancias de esta audiencia. Asimismo, como las partes han observado, algunos miembros del jurado toman notas parciales de alguna circunstancia que ellos consideren, circunstancia que ha sido posibilitada, permitida, atendiendo que son muchas jornadas, distintos días de audiencia, por lo tanto resulta más que razonable la posibilidad de que ellos puedan tomar algún apunte. Obviamente, tras la deliberación, todas esas notas van a ser formalmente destruidas, a los efectos de que no quede ninguna constancia por escrito de cuestiones que eventualmente algún jurado pudo considerar importante o no. Ahora sí, la disculpa del caso, escuchamos al acusador privado, doctor Álvarez. Buenos días a todos, muchas gracias por estar aquí. Realmente su labor es muy importante, ya lo escucharon al señor juez, para todos, para todos los lados y las partes, y también para la comunidad en general. Nosotros representamos a la víctima,
y en principio les voy a decir que adherimos plena, total y minuciosamente a la clara y concreta exposición que ha hecho la Fiscalía. Hablando en criollo, la pregunta lógica es ¿qué estamos haciendo acá? Si realmente adherimos a lo que hace la Fiscalía y no corresponde suplirla en ningún aspecto. Bueno, lo que hacemos acá, en cumplimiento de los derechos que la ley le asiste y le otorga a las personas que han sido víctimas de un hecho, es participar, es decir, traemos la voz de esa persona, la representación de esa persona que ha sido la víctima afectada concretamente por los hechos que ustedes van a ver y oír en la mayor medida posible que nos permita reconstruir la historia. Como les dijo el señor juez en su momento, acá se reconstruye algo, es decir, ustedes no estuvieron en el lugar, si no, no podrían ser jurados, nosotros tampoco podríamos ser querellantes si hubiéramos estado, el señor juez tampoco, porque si hubiera sido testigo no podría ser juez. Nosotros tenemos la voz de la única persona que no está entre los imputados que fue víctima del hecho. Ella sí estuvo, ella tiene información concreta que fue aportada durante todo el proceso. Por eso estamos aquí y por eso estamos no aquí hoy, sino estuvimos desde un principio, porque justamente las personas que estuvieron en el lugar tienen una información concreta y específica que nadie más tiene. Por supuesto se va a complementar con la de los testigos, como les dijo la señora fiscal, que ahí está, es decir, con imágenes ustedes van a ver y oír lo que ocurrió, cómo ocurrió y por parte de quién ocurrió, es decir, quién hizo que ocurriera lo que allí sucedió. Eso es concretamente la función que nosotros tenemos para tratar de traer aquí la voz de alguien que fue, según lo sostenemos y lo sostiene la Fiscalía, la víctima concreta de estos hechos y la víctima principal. Los otros daños que mencionó la Fiscalía no se han presentado las partes como querellante, son daños que no sufrió concretamente Verónica Peláez en su persona ni en sus bienes. Esa es la función que nosotros cumplimos y ese es el propósito que tenemos, a permitirles a ustedes que vean, escuchen cómo sucedieron los hechos, cómo lo relató la señora fiscal, cómo llegó Verónica Peláez al lugar y también cómo se fue del lugar después de lo que ocurrió. Para eso estamos y esto es lo que les queríamos aclarar, reiterando nuestra adhesión a la descripción y al relato que ha formulado la señora fiscal. Gracias. Muchas gracias, doctor. Ahora vamos a escuchar el alegato de apertura, el alegato inicial de los señores defensores. Buenos días a todos y todas. Bueno, la Fiscalía y la querella pidió un juicio por jurados por tentativa de homicidio. Tentativa de homicidio y daño. ¿Qué significa eso? Que nuestros defendidos, Relmu, Martín, Mauricio, quisieron matar a Verónica Peláez el 28 de diciembre de 2012. Es difícil de aseverar eso para que ustedes lo entiendan porque es increíble. Nadie quiso matar a Verónica Peláez. Nadie quiso matar a Verónica Peláez el 28 de diciembre de 2012. Nadie quiso lastimar a Verónica Peláez. Nosotros no vamos a negar que Verónica resultó lastimada. Nosotros no vamos a negar que nuestros defendidos tiraron piedras. Nosotros no vamos a negar que Martín, Relmu, Mauricio y toda la comunidad que estaba ese día presente tiró piedras. ¿Tiraron piedras a los vehículos? Sí, es cierto. Nunca nadie quiso lastimar a Verónica Peláez. ¿Por qué tiraron piedras? La Fiscalía les pidió que se pusieran anteojeras cuando les dijo que el hilo se corta por lo más fino y que este es un mero hecho que hay que juzgar donde no se discuten los derechos de las comunidades indígenas ni los derechos sobre la titularidad de la tierra y demás cuestiones que mencionó la doctora González Taboada. Lo que se tendrían que preguntar, nosotros creemos que hay que preguntarse y que vamos a dilucidar en este juicio y les vamos a pedir que se saquen las anteojeras de ver solamente esos 5 minutos que ocurrieron, es por qué había un bloqueo ese día en el camino interno de la casa de Martín y Relmu
donde ellos viven en medio del campo, había un bloqueo en el medio de un camino de acceso a un yacimiento hidrocarburífero que explota la empresa estadounidense cuya concesión le entregó la provincia de Neuquén, que se llama Apache. Apache y antes otra empresa norteamericana que se llama Pioneer y antes otra empresa canadiense que se llama Geosur conviven con la comunidad sin consulta previa para acceder a su casa. Yo me imagino tomando mate en el patio de mi casa con mis hijas. Ustedes imagínense en el patio de sus casas tomando mate con sus hijos. Ingresa una topadora, una retroexcavadora, camionetas de seguridad privada que quieren avanzar sobre su casa. ¿Para qué? Para derramar petróleo sobre el patio donde juegan sus hijos, donde están los animales que ustedes crían, de los que subsisten, donde está el agua y los sumideros de los que beben sus animales y sus hijos. Contaminación por la que en el caso de esta familia, de esta comunidad, murió Cristina Lincopán, y lo que no dice la acusación es que el día anterior a que llegara Verónica Peláez con las retroexcavadoras y las camionetas de Apache y de Prosegur, la empresa de seguridad privada, y las empresas de servicios, el día anterior había muerto la sobrina, bebé de Martín, Petrona Caihueque, una bebé que nació con malformaciones, la hija de la hermana de Martín. La comunidad está convencida de que nació con malformaciones por la contaminación petrolera. Lo podemos probar, médicamente es muy difícil. Es muy difícil establecer una relación. La comunidad está convencida de eso. Sus animales han estado empetrolados siempre. Desde que la comunidad ingresa, la petrolera ingresa en su territorio sin consultarles por dónde deben ingresar, cómo, ¿sí? Qué animales hay dentro, los horarios de ingreso, dónde juegan sus hijos, sin consulta previa, que es un derecho de las comunidades indígenas, de todo propietario de una tierra, imagínense de nuevo en sus casas, ingresa, derrama petróleo. Martín desde los 6 años que vio ingresar a las petroleras en su casa. Martín vive ahí desde que nació. Ahí vivió su papá, ahí vivió su abuelito. Su papá está enterrado en el cementerio de la comunidad, al igual que el bebé que falleció, la beba que falleció el 27 de diciembre. Nació el 26, falleció el 27, el 28 estaban de duelo. Los testigos lo van a decir acá. El día que llegaron las retroexcavadoras para avanzar por una orden judicial que, como van a ver también, Verónica Peláez estaba presionada ese día para ir a hacer esa notificación por la jueza, ¿sí? Por la Superintendencia de Notificaciones de Zapala, lo reconoce la propia acusación. ¿Y por qué estaba presionada? Porque las petroleras, para ingresar a sus casas, para ingresar a nuestras casas, más allá del bienestar que puedan traer para muchos trabajadores y para mucha gente en las comunidades de Neuquén, no pide permiso. Zanahoria y garrote. Zanahoria y garrote. Espejitos de colores, 1.000 pesos, 2.000 pesos, agua, gas. ¿Qué agua y qué gas? El agua que le sacaron, si secaron sus sumideros. Transforman a las comunidades en rehenes de su ingreso y después informan, comunican a la población que se resisten al ingreso a su territorio. Yo también me resistiría al ingreso a mi casa cuando quiere entrar una topadora y una oruga a derramar petróleo en donde juegan mis hijos. Así nació Martín. Martín era el esclavito de Geosur, una petrolera canadiense, que cuando entraban sus trabajadores en el año 85 a dinamitar los pozos petroleros de su casa, se lo subían a Martín en una camioneta, que creía que todo era un juego y era divertido, ¿sí? Era como el indecito de las películas, y lo llevaban los trabajadores para que le hiciera chivos y asados a todos los trabajadores. ¿A cambio de qué? Una Coca-Cola, una gaseosa, una tira de pan, un tanque de gasoil para sus papás. La mamá de Martín tenía una huerta en medio del campo, en medio del desierto. No la tiene más, por supuesto, el abuelo.
tiene más de 80 años la mamá de Martín, a quien molieron a golpes porque se resistían al ingreso de la petrolera. Esto fue denunciado ante esta fiscalía, que no hizo nada. Dejó prescribir esa causa. Donde el sobrino de Martín, que lo van a tener acá como testigo, no los primeros días porque van a estar los testigos de la acusación, el sobrino de Martín fue baleado en una pierna. Estos fiscales llevaron adelante la acusación. Baleado en una pierna, no con una piedra. ¿Pasó algo? No pasó nada en la causa. En realizar el uso de la palabra, está en ejercicio el alegato inicial la defensa. Brevemente, por favor, doctora, si es algo ineludible. Son afirmaciones de hechos, está alegando el señor defensor, y está hablando de situaciones por ciertas cuando no están probadas, primero que las pruebe. Bien. Entiendo que parcialmente le asiste razón a la acusación pública en el sentido de que estamos escuchando, señor defensor, argumentaciones que eventualmente serán objeto en el alegato final tras la realización de pruebas. De hecho, señor juez. Y debemos escucharlos ahora para no confundir al jurado popular sobre cuál va a ser la línea de la defensa. Estimo yo que no corresponde entrar en argumentaciones tan detalladas, que eventualmente será objeto de prueba, obviamente durante el juicio, pero sí esquematizar, por favor, cuál va a ser la línea de defensa en favor de sus asistidos y no ingresar en argumentaciones tan detalladas que serán objeto del alegato de clausura, del alegato final. Por lo tanto, le solicito que circunscriba su línea de defensa en el alegato inicial a un pantallazo, tal como lo han hecho las otras partes, general sobre cuál va a ser el propósito de la defensa en este juicio. Muchas gracias. ¿Cómo no, su señoría? El pantallazo general lo tienen. Nadie quiso lastimar a Verónica Pelayes el 28 de diciembre de 2012. ¿Había una barrera? Sí. ¿Quién la había puesto? Martín Maliqueo. ¿Para qué? Para evitar que siguieran derramando petróleo en su comunidad. Hechos. El mismo diciembre de 2012, Martín Maliqueo denunció en la Fiscalía de Zapala, la contaminación ambiental y el sitiamiento de su casa, donde no le dejaban ingresar agua, ante la Fiscalía de Zapala, que está en este juicio. El 25 de junio de 2012, un juez dio una orden de desalojo de la familia que estaba resistiendo para que la petrolera no ingresara y contaminara su casa, el patio de sus hijos. Entonces, el 28 de diciembre de 2012 no es solamente los 5 minutos donde nuestros defendidos, junto con el resto de la comunidad, tiraron piedras, como pretende hacer ver la acusación. Tal es así, como les decía, que no han querido lastimar a nadie, ni a Verónica Pelayes ni a otras personas. ¿Lanzaron piedras a los vehículos? Sí, lanzaron piedras a los vehículos. Tal es así, les decía, que el 3 de enero de 2013, 5 días después del hecho, emitieron un comunicado de disculpas hacia Verónica Pelayes. Pidieron disculpas a Verónica Pelayes. Nunca quisieron lastimar a Verónica Pelayes. De esto van a estar seguros, según nuestra perspectiva, después de estos días de juicio, y no van a tener ningún grado de certeza, van a tener muchísimas dudas sobre las aseveraciones de la acusación respecto de que alguien haya querido matar a Verónica Pelayes o haya siquiera querido lastimar a Verónica Pelayes el 28 de diciembre de 2012. Verónica Pelayes merece una reparación por lo que le pasó, sí, la merece. Ustedes también van a saber que Verónica Pelayes inició un reclamo para su reparación ante la justicia civil en contra de la petrolera Apache y en contra de la provincia del Neuquén por haberla mandado, en las condiciones que describió la acusación, a hacer una notificación sin saber el conflicto entre la petrolera y la comunidad, los demandó por 6.555.000 pesos. Hay una posibilidad de reparación para Verónica Pelayes. No es mandando presos a nuestros defendidos. Muchas gracias.